Esta tarde queremos tener un seminario y el seminario es cómo alcanzar líderes y transformar naciones. Yo recuerdo cuando comenzaba mis años en la universidad, pensar llegar a los líderes era complicado, me daba mucho miedo. Aunque cuando era estudiante de colegio yo dirigía grupos estudiantiles, pero ya en la universidad me sentía muy atemorizado porque los líderes siempre reflejan como un espacio inalcanzable. Pero cuando uno comienza a conectar con los líderes, comienza a encontrar la capacidad que ellos tienen de influenciar a otros. Así que en esta tarde queremos conversar, más que darles todas las técnicas, porque no hay técnicas en esto, es conversar juntos de por qué debemos tomar en cuenta el trabajar con líderes. Así que me permiten, hagamos una oración, dejemos que Dios nos guíe en esta tarde. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de dialogar sobre este tema que es vital como iglesia, porque sabemos que tenemos que llegar a aquellos que influyen la vida de otros. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada vez que yo recorro la palabra de Dios, me encuentro con pasajes bíblicos que me hablan de cómo el mensaje llega a través de los líderes. Esta mañana estaba reflexionando un poco sobre Daniel. ¿Han leído el libro de Daniel? Cómo Daniel llegó a 3, 4 reyes, según los teólogos, 3, 4 reyes, y en cualquiera de esos lugares él tuvo un espacio de influencia. La pregunta que uno podría hacerse esta tarde: ¿por qué nosotros tenemos que alcanzar a líderes? ¿Acaso la Gran Comisión no dice que es a todas las naciones? Que no debe haber límite, o sea, todos debemos llegar. ¿Hay alguna razón por la que debemos alcanzar líderes? Tengo 2 preguntas que quisiera hacer esta tarde antes de comenzar. Primera pregunta: ¿cuáles son los principales problemas de nuestros países en Latinoamérica? Corrupción, ¿qué más? Delincuencia, ¿qué más? Falta de educación, desempleo, ¿sí? ¿Perdón? Falta de valores, pobreza, idolatría, ¿cierto? Son los principales problemas. Si de todos los que mencionamos, ¿cuál escogerían que es el más fuerte? Corrupción. ¿Cuántos están de acuerdo que el más fuerte es la corrupción? ¿Los demás están peleando con la corrupción? No. ¿Sí o no? Vemos que uno de los problemas más fuertes es la corrupción. Cuando yo camino por algunos países de Latinoamérica, siempre pregunto cuáles son los principales problemas, y lo primero que nace o surge es la palabra corrupción. Ahora yo tengo una pregunta ahí: ¿quiénes mayormente están relacionados con la corrupción? Los líderes. Los líderes, ¿sí o no? Donde quiera, los líderes. Esta semana el Contralor General de Ecuador decía algo que me impactó. Le hicieron una pregunta: ¿y dónde usted cree que está mayormente enfocada la corrupción? ¿Saben cuál fue la respuesta del Contralor? En todas partes. En todas partes. Así que, pensando en esta pregunta, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes tienen en sus manos muchas de las soluciones para estos problemas? Como iglesia, obviamente tenemos un papel primordial, pero pensando como sociedad, los ciudadanos, pero ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los líderes. Hay una razón importante para alcanzar a los líderes, porque ellos tienen un poder de influencia que trasciende y acelera el proceso de la Gran Comisión. Les voy a contar nuestra experiencia como CRU. Cuando nosotros entramos a una universidad a trabajar para compartir el Evangelio, lo primero que hacemos es ir y encontrar y buscar quién es el presidente del curso, quiénes son los presidentes de las asociaciones estudiantiles. ¿Por qué creen que hacemos eso? Porque al llegar a ellos hay más oportunidad de influencia
que el ir uno por uno compartiendo. Porque este líder o este profesor universitario nos abre las puertas para llegar a otros. El liderazgo tiene una influencia vital. Ahora pensemos en el Señor Jesucristo. Pregunto, ¿Jesús alcanzó líderes? Formó líderes, pero ¿alcanzó para el proceso gran comisionista, alcanzó a líderes? Pensemos en algunos con los cuales él se relacionó. Nicodemo, excelente. ¿Qué más? Pilatos, bueno, en ese diálogo con Pilatos. ¿Qué más? Saqueo, ¿cierto? El mismo Mateo. ¿Se acuerdan que era cobrador de impuestos? El centurión. ¿Se dan cuenta? Jesús llegó también a ser líderes. Si bien es cierto, compartía a muchos, pero dice que cuando él se reunía con unos pocos y con esos pocos trascendía. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, debemos pensar quiénes son los líderes. Las personas que tienen poder o influencia para hacer que las cosas sucedan. Esto es importante definirlo, porque a veces pensamos que el líder es el que está al frente. Posiblemente no. En las universidades, cuando vamos a elegir el presidente del curso, ¿a quién le escogemos? ¿Al que más influye o al que más tiempo tiene para perderlo? ¿Sí o no? A veces no, yo no me quiero meter, mejor éntrate tú. Tú tienes más tiempo, tú estás desocupado, pero no por ser el presidente del curso es el más influyente. Los líderes son personas que tienen poder o influencia para hacer que las cosas sucedan. Cuando usted va a hacer un trámite, como en el común de los comunes pasa en este país, como en todos los países, ¿por qué buscamos las palancas? Para acelerar, ¿sí o no? ¿Que es correcto? No. ¿Pero por qué lo hacemos? Por la necesidad y porque esta persona le acelera el proceso, porque tiene la capacidad de influir. ¿Sí o no? Cuando estamos buscando algo, buscamos quién es el más influyente, porque esa persona le va a acelerar el proceso. ¿Se dan cuenta? Si en el común de los días nuestros buscamos a los líderes o sabemos la trascendencia de los líderes, ¿cómo como iglesia podemos perdernos la oportunidad de alcanzar líderes? Otros son los que toman la iniciativa para actuar. Los líderes son los que toman la iniciativa para actuar. Ellos son los que tienen la capacidad de actuar y ya. No son aquellos que hay que estarles empujando. Al contrario, ellos ya están. Y estoy hablando de líderes naturales. No de los líderes que vamos formando en la iglesia, es otra cosa. Ese sería otro tema. Estoy hablando de los líderes naturales que nos encontramos en nuestra sociedad. Otra característica de los líderes es que tienen seguidores. Hay gente alrededor de ellos que les siguen, que son influenciados, que su opinión, su decisión trasciende. Es decir, la gente le va a escuchar más a esa persona que a usted mismo. La gente va a decir, no, que lo que él dice tiene razón. Quizás yo puedo decir lo mismo, pero no trasciende. Me pasa a veces con mis hijos, cuando eran adolescentes. Yo me encargaba de decirles muchas cosas, pero venía otro que le tenía más credibilidad y a él sí le creía. Pero yo a veces me preguntaba, pero si lo mismo te lo dije yo. Pero tenía más influencia el otro que lo que yo podía. Porque ellos son los que trascienden. Los líderes tienen una influencia, tienen seguidores. Los líderes, ¿dónde están? Aquí va. Los líderes no necesariamente deben ser el presidente de la República, el vicepresidente, gracias, el presidente de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura o el fiscal. Los líderes son aquellos que son profesionales como doctores, abogados, publicistas, arquitectos, periodistas, gente que está siendo visible y que su influencia es trascendente. También los líderes pueden ser los empresarios, hombres y mujeres de negocios, gente que trasciende.
Por ejemplo, lo que escuchábamos esta mañana del hermano Arnold, cuando decía que este evento tiene un costo alto y que nosotros hemos pagado, ¿qué dijo? La mínima cantidad. La pregunta obvia es, ¿y quién pagó el resto? Aquí hay empresarios que han puesto dinero por este evento. Y usted y yo no los conocemos. Y están caminando con nosotros. Nos están observando incluso. Están evaluando. Miren, son gente que de una u otra manera tienen el poder de trascender. Visible o no visible, pero tienen el poder y la capacidad. Es a ellos a quienes tenemos que alcanzar si queremos acelerar la gran comisión. Y quiero recalcar esa frase. Lo hacemos porque queremos acelerar la gran comisión. No es porque queremos que alguien nos venga y nos dé recursos, alguien que ponga posibilidades en beneficio de nosotros. No, no, no. Queremos alcanzar a los líderes porque con ellos tenemos la capacidad de acelerar el proceso de la gran comisión. ¿Quiénes más son los líderes? Los líderes son los políticos, los artistas, los deportistas. ¿Sí o no? Ellos están. Y normalmente los estamos viendo. Aunque sean de la farándula, pero los estamos viendo. Son gente que de una u otra manera influye. Marca tendencia, son influenciadores o líderes de opinión. Y ahí podríamos hacer un sinnúmero de comentarios. ¿Quiénes son los líderes? Nosotros en el día a día tenemos que caminar observando en los círculos y espacios de influencia que tenemos y que Dios nos ha puesto, es tener la capacidad de percibir quiénes son los líderes en el entorno donde yo estoy. Si yo trabajo en la universidad, ver quiénes son los influenciadores de ese grupo. Si yo trabajo en una empresa, mirar quiénes son los influenciadores. A veces nuestra vida de iglesia nos permite solamente ver dentro de la iglesia. Y en la iglesia ya sabemos quiénes son los líderes. El líder del ministerio, el líder de la alabanza. Ahí sí los clarificamos. Pero afuera hay líderes naturales que están siendo parte del día a día y que nosotros posiblemente no nos estamos dando cuenta de lo que podríamos lograr si llegamos a ellos y compartimos el evangelio. Si queremos acelerar el proceso de la gran comisión, es a ellos a quienes que tenemos que buscar. Pero si no lo estamos haciendo, prácticamente nos estamos perdiendo una oportunidad. Posiblemente el temor, posiblemente el sentirnos quizás un poco acomplejados, no nos hace acercarnos a ellos. Pero aquellos que yo conozco y he trabajado con años, los líderes son igual que nosotros, con necesidades, con problemas, con situaciones complicadas. Bill Bright, fundador de Cru, decía, si alcanzamos a los líderes, alcanzaremos el mundo. Si llegamos a ellos, alcanzaremos el mundo. Porque ellos son los que nos van a acelerar la gran comisión. Yo les pongo un ejemplo muy pequeño, pero nos ha pasado a nosotros. Yo voy a una aula de la universidad y tengo 30 estudiantes y quiero compartir el evangelio. ¿Lo voy a lograr? En la gracia de Dios lo voy a lograr, pero posiblemente conversando uno con uno, y me llevará tal vez el año lectivo, compartir a todos. Pero si yo llego al líder del curso y le comparto el evangelio y esa persona conoce a Jesús, la influencia de él va a ayudarme a acelerar el proceso. No sé si me estoy explicando. Por esa razón llegamos a los líderes. El apóstol Pablo, como ustedes y yo lo conocemos, ¿era un líder? ¿Era un líder o no era un líder? Sí. Dice que él era un perseguidor y tenía incluso la certificación del mismo gobierno para que vaya y persiga. Cartas selladas. Y dice que también estudió a los pies de ¿quién? Gamaliel. En ese momento, un prominente hombre. O sea, el hombre estaba en Harvard. Había estado en Harvard. Era una persona influyente. ¿Pero él era cristiano, Pablo?
¿Saulo en ese? No. Llega a conocer a Jesús y todo lo que él era fue invertido en su influencia de otra manera para trascender en las naciones. ¿Saben cuántos años tuvo Pablo para hacer toda su obra ministerial? Casi 10 años. ¿Cuántas naciones, cuántos continentes, cuánta gente fue alcanzada por la influencia de un hombre? Entonces, cuando hablamos a los líderes, queremos llegar a esos. ¿Por qué alcanzamos a los líderes? Primero, porque es un mandato de Dios. Mateo 28, ¿qué dice? Ir a todo el mundo, a todas las naciones. Es decir, todos deben llegar al Evangelio. Pero nosotros hacemos al revés y es normal, nos pasa a todos. Llegamos a todos y no queremos llegar a los líderes. Cuando lo correcto es pensar en todos, y si podemos hacerlo, tenemos que llegar en especial a los líderes para acelerar el proceso. También porque están perdidos sin Cristo. No porque tengan dinero, no tienen necesidad. Y obviamente no voy a hablar de política esta tarde, por si acaso, pero ustedes conocen gente que está en un poder y a veces uno dice qué corruptos que son, qué complicados que son. Pero son gente que tienen una necesidad. También porque tienen acceso a los recursos que la iglesia necesita para cumplir su misión. ¿Cuántas iglesias han sido beneficiadas porque el pastor descubrió que el miembro de su iglesia pertenecía al Ministerio de Educación? Y tantos años que nos pasamos buscando un permiso cuando la hermana era del Ministerio de Educación. Cuando no hablamos con la hermana y le dijimos, hermana, ¿por qué no nos ayuda? Y se aceleraron los procesos. ¿Cuánta gente ha sido beneficiada cuando alguien ha tenido influencia? Cuando nosotros vamos a hacer misiones en las comunidades o en los pueblitos, adivinen a quiénes vamos a buscar. Primero buscamos al pastor. ¿Sabe por qué le buscamos al pastor? Porque necesitamos donde hospedarnos y alguien que nos dé de comer. Eso sí está claro. Pero segundo, vamos a buscar al presidente de la comunidad o al alcalde o a alguien con poder ahí para que él nos facilite el proceso de llegar a otros. Entonces vamos y pedimos permiso y no necesitamos hacer tanto porque solamente su decisión ya trasciende. Entonces tienen acceso a los recursos que la iglesia no tiene. También determinan en gran parte el presente y el futuro de la nación. Si alguien me puede ayudar buscando Proverbios capítulo 11, verso 11. ¿Alguien me puede ayudar a buscar, ya? ¿Alguien tiene y me puede ayudar buscando? Proverbios 11, verso 11 y luego el verso 14. ¿Quién tiene para que me dé leyendo? A ver, me ayuda mi hermano. Por la bendición de los restos la ciudad será engrandecida, por la boca de los impíos será trastornada. Wow. ¿Y el 14? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Exactamente. Entonces, ellos determinan el gran presente y el futuro de la nación. Cuando Jesús llegaba a Jerusalén, dice la Escritura que él lloró y tuvo compasión porque eran ovejas ¿qué? Sin pastor, sin liderazgo, sin guía. Modelos para nuevas generaciones. Por esa razón también alcanzamos a los líderes, porque ellos son los modelos para las nuevas generaciones. Es el futuro que trasciende y que muchos van a estar mirando para las nuevas generaciones. Y también son los actores principales de la transformación socioespiritual de la ciudad y la nación. Entonces el líder tiene una influencia tan trascendente que podemos ayudarnos o nos va a ayudar al proceso y al acelerar el proceso de la gran comisión. Entonces cuando llegamos a los líderes vamos porque ellos tienen el poder. Ahora, veamos una pirámide social típica en América Latina. Los líderes en sí son el 5 al 10% de una nación y determinan el presente y el futuro. No es que todos son líderes. En todas partes es un pequeño grupo, pero son los que más influyen. ¿Qué dicen de este país? Que en este país hay ¿qué? ¿Cuántas familias ricas influyen en el Ecuador? ¿Han escuchado?
Exactamente, 5 a 6 familias ricas determinan las decisiones en este país. Imagínense, cuando somos más de 17 millones de habitantes, 5 familias son las que determinan las decisiones en este país. A esas personas tenemos que llegar. Y usted dirá, pero ¿cómo llego al presidente de X empresa o de X familia? Yo aprendí algo. A través de la influencia, algunos de ustedes tienen por lo menos, según los expertos, una influencia a no menos de 11 personas. Y voy a suponer el siguiente ejemplo. Conozco a la hermana, ¿cuál es su nombre? Conozco a Ceci y yo me hago amigo de Ceci, pero Ceci tiene amigos a mi hermano. ¿Cómo se llama usted? Ok, Ceci tiene un amigo que trabaja en el Ministerio de Educación, que es Hernán. Vayan construyendo. Hernán. Y Hernán es amigo de Jan. Sonó hasta bien. Jan. Jan. Y Jan es amigo del ministro de Defensa del Ecuador. ¿Se dan cuenta? Así se va construyendo. Yo llegar a Jan, posiblemente me va a costar mucho llegar a Jan. Tendría que buscar maneras creativas, y ya voy a explicar de esto, para llegar a Jan y hablarle del Señor. Y aprovechar su influencia para influir a otros. Pero por la amistad con Ceci y la amistad de Hernán, Hernán me llevó a Jan. No sé si me estoy explicando. Cuando usted piensa o busca alcanzar líderes, comienza a pensar cómo podríamos llegar al mismo presidente de la República. Capaz si alguno de ustedes conoce al primo del presidente, o tiene un amigo que conoce al primo del presidente. Entonces son pasos pequeños, pero que nos llevan a lograr llegar a los grupos de influencia que nos van a acelerar el proceso de la Gran Comisión. Entonces ahí está el 5%. El resto son 20 al 30% que son los seguidores, que se les conoce como la clase media. Luego está las masas populares, que son el 60 al 70%, y quizás no tienen la menor idea de lo que está sucediendo. Pero este porcentaje mínimo son los que generan los recursos, son los que mueven la economía del país. Este grupo que sigue es neutral y el resto consumen los recursos. Entonces, cuando vamos a alcanzar a los líderes, tenemos que orar que Dios nos dé la gracia de llegar al que está cerca de nosotros, al que tiene la influencia. Los líderes, debemos entender que hay líderes del futuro. ¿Quiénes creen ustedes que son los líderes del futuro? ¿Quiénes podría ser? Los jóvenes, los universitarios. Quizás hoy menos que antes, pero antes pocos eran los privilegiados de tener una educación superior. Y esos pocos privilegiados han sido gobernantes y líderes del país. Hoy en día quizás ya es mucho más asequible que antes, pero esos líderes del futuro están en las universidades, están en los colegios y posiblemente están en la escuela. Esos son los líderes del futuro. A ellos debemos también llegar, y como iglesia obviamente debemos trabajar pensando que en este grupo tal vez está un líder del futuro. Líderes del presente, los que ya conocemos. Líderes del reino, líderes pastorales. Lo que estamos haciendo con COICOM es llegar a ellos, ¿cierto? ¿Para qué? Para trascender. Lo que decía nuestro hermano en la mañana, para que esto lo multipliquemos, para que esto lo extendamos. Apreciamos que alguien de aquí va a llevar lo mismo a otros y va a enseñar. Pero también hay líderes del mundo. Hay una frase interesante. Se dice que todo se levanta o se derrumba según el liderazgo. Todo se levanta o se derrumba según el liderazgo. ¿Cuántos de ustedes han leído un poco de la historia de Hitler? Es impresionante la historia de él. ¿Qué hubiese pasado? Dice que él era un pintor. ¿Qué hubiese pasado si le hubiesen aceptado el cuadro, sí o no?
Hubiésemos tenido el mejor pintor y no el gran dictador. Un líder influye para bien o influye para mal. Aunque no estamos de acuerdo con Hitler, tampoco yo estoy de acuerdo por si acaso, pero él tuvo un liderazgo para mal. Pero tuvo liderazgo. Por esa razón tenemos que ser sabios en llegar a los líderes. Ahora, los líderes están, según lo que han estudiado, en 7 esferas claves de la sociedad. ¿Dónde están los líderes? Y mientras me gustaría que por favor levanten la mano los que son pastores. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6. Pastores, pastoras, ¿ya? Vayan pensando esto. Yo recuerdo, hablé con un amigo pastor y él me decía: Armando, yo quiero alcanzar la ciudad. Me encanta la idea de alcanzar la ciudad. Y quisiera que me enseñes cómo hacerlo. Y yo le hice una pregunta. ¿Y en tu iglesia no está la ciudad? ¿Y en tu iglesia no están por lo menos 7 áreas de influencia? Y él me dijo: no, están los miembros de la iglesia. Le digo: ponte a pensar en los miembros de tu iglesia, y ustedes pastores pónganse a pensar esta tarde, en los miembros de su iglesia, si están en estas 7 áreas que voy a mencionar, y si están en estas 7 áreas, ahí ya tiene los candidatos a influir hacia afuera, porque tienen la virtud de que han sido enseñados en la iglesia lo que deben hacer en el mundo. Primera área, la familia. La primera área de influencia son las familias. Las familias. Allá tenemos que llegar. ¿Cuál era el mensaje de esta mañana? Lleguemos primero a nuestras casas, ¿sí o no? Vayamos a nuestras casas, ahí están. ¿Sabía que su hijo, su hija, su familia cercana están los futuros líderes? También están ahí. Es la primera área. Y esta área, la familia, tengo la virtud de trabajar con un ministerio que trabaja con familias porque es un transversal, está en todas partes. Cuando nosotros llegamos a los colegios, llegamos por el tema de escuela para padres. Cuando llegamos a los militares, entramos con temas de familia y nos conecta fácilmente para llegar a diferentes audiencias. Entonces, una audiencia es la familia. Otra audiencia es la economía, ciencia y tecnología. Aquellos que manejan los negocios, aquel que es dueño de una pequeña tienda, también es un líder porque influye. Está manejando relaciones con otras personas. Gobierno. No necesariamente el presidente o el vicepresidente de la República. Puede ser alguien que trabaja en el gobierno. Puede trabajar en la alcaldía. Son gente que están en una área de influencia y que ustedes deben ser sabios y debemos ser sabios cómo llegar a través de ellos a alcanzar a otros. Otra área de influencia es la religión. Grupos religiosos, gente religiosa que está en nuestras ciudades. La educación, la parte educativa, cómo llegamos a través de las universidades, a través de los colegios, cómo llegamos a los líderes que están ahí. Las comunicaciones, los medios masivos, la televisión, la radio, son áreas de influencia. Y por último, deportes, arte y entretenimiento. Muchos de nosotros nos emocionamos en menos de un mes por ganar una medalla de oro. ¿Sí o no? ¿Cómo fue el que ganó la medalla de oro? ¿Cómo se llama? Daniel Pintado. Y yo recuerdo que muchas fotos de Daniel Pintado pasaron por todos los WhatsApps, pero había una foto que me llamó la atención. Gracias doy a Dios por mi triunfo. Y lo mandaron por todas partes. Sabemos o no sabemos si es cristiano. Pero ya por haber puesto esa frase, tal personaje importante, wow, lo mandamos así. Porque consideramos que él en ese momento tiene una influencia. Quizás ni le conocíamos, ahora lo conocemos. Porque él es un líder en área deportiva. Y ahorita que ganamos una medalla de bronce, creo esta mañana, en los Paralímpicos,
ya vamos conociendo personas que de una u otra manera son influyentes. Entonces, en estas 7 áreas encontramos los líderes. Pregunto de nuevo a los pastores y pastoras, ¿tienen miembros de su iglesia que están en estas 7 audiencias? Lo importante ahora es buscarles y ver cómo con ellos llegan a otros. Entonces vamos a pensar en algún miembro de nuestra iglesia. Voy a pensar en perfil de Juan. Vamos a pensar en Juan. ¿Quién es Juan y quién es Leticia? Juan es un líder. Él llegó a su iglesia, él es un dueño de una empresa, está en su iglesia, pero usted no le ha puesto como obviamente dueño de la empresa, sino que le ha hecho el ujier o el diácono de su iglesia. Y él está sirviendo y él es un experto en planificación estratégica, es un experto en hacer negocios, pero en su iglesia es el miembro de la iglesia y es el diácono o el ujier. No estoy desmereciendo esa posición, pero le estoy queriendo indicar que muchas veces eso hemos hecho. Aquí tengo un joven que es universitario, Jan. Jan llega a mi iglesia y lo recibo y agradezco a Dios que lo haya traído acá y comenzamos a tener un discipulado, pero él es miembro de mi iglesia. Pero si yo le conociera un poco más a Jan, no dentro de la iglesia, sino hacia donde él está la semana, le preguntaría a Jan, ¿qué estudias? Ponte el micrófono para escucharte. Él estudia, escuchen lo que va. Ok. Hola. Ya, Bueno, estudias. estudio bioquímica y farmacia. ¿Cuántos compañeros de la universidad tienes? ¿En mi curso? En tu curso. 50. 50 compañeros. Conmigo 51. Ya. ¿En qué semestre estás? Voy a 10º. 10º. ¿Ok? Miren, ya vamos conociendo un poco más de Jan, ¿cierto? Él es un cristiano y le pregunto, Jan, ¿cuántos tú has compartido el evangelio? 5. Sí. Esto es real, por si acaso no se está inventando. 5, ya. De esas personas que son compañeras tuyas, ¿a cuántas le estás dando discipulado? Estoy dando a uno, pero... ¿A uno le estás pero, dando? sí, porque él está en la SPOL. ¿Ya? Pero ya. Le estás dando discipulado a una de esas personas. ¿Y a otras estás dando alguna edificación? No. Solo a una persona. Solo a uno. Ok. Pero ese discípulo no es miembro de tu iglesia. No. ¿Es de otra iglesia? Ajá. Ok. ¿Se dan cuenta? Pero si yo le veo a Jan de otra forma, le veo con el grupo de jóvenes, es parte de los jóvenes, y le pregunto a Jan, ¿qué pasó que no viniste el sábado? Y él dice, no, es que no pude, lo que sea. Y le reclamo porque no vino el sábado. Cuando yo debería trascender a través de Jan, no digo que no venga el sábado por si acaso, pero trascender a través de Jan, ¿qué hace la semana? ¿Cómo le está influyendo a otros? Saben, yo he conocido en la universidad muchos cristianos que parecen del FBI. Nadie sabe que es cristiano. Recuerdo una vez estuve evangelizando en la universidad y estaba llegando al curso y como les conté, nuestra experiencia era que llegábamos siempre a los líderes del curso. Pero esta vez yo no me llegué al líder del curso y sabe Dios por qué no llegué. Y llegué a uno de los estudiantes de ese curso y le compartí el evangelio. Y cuando yo llegué a la parte de que él podría invitar a Jesús a su vida y conocerle a Jesús y ser cristiano, él me dijo, un momento, ¿cristiano? No, yo no quiero ser cristiano, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque el presidente de mi curso dice que es cristiano, pero nos ha hecho unos problemas terribles. Y yo sentía como vergüenza propia, ¿no? O sea, qué vergüenza lo que estoy haciendo. Dice, pero él es terrible, él más bien insulta, ofende y dice ser cristiano. Es más, dijo que era incluso director de la alabanza. Y yo, ay, qué vergüenza. Y eso pasa con muchos. Y cuando yo acerqué luego a este joven a hablarle, le compartí de lo que estaba pasando a este joven presidente del curso y le pregunté por qué él no trascendía para bien. Una de las respuestas que me fundió ahí es que él no sabía cómo llegar a otros. Y la manera como estaba llegando obviamente era incorrecta porque no sabía cómo llegar a otros. Entonces cuando pensamos en un tal Juan, posiblemente este líder que está en mi iglesia ha rechazado en su mente la religión, pero no ha rechazado a Dios. A la deriva moralmente, pero en secreto desea un ancla.
Está en la deriva moralmente, pero desea un ancla. Esos son los líderes que hay en la sociedad. Resiste a las reglas, pero responde a las razones. Y también no le interesa si el cristianismo es verdad. Lo que a él le interesa es que si esto funciona. Ese es un posible Juan que usted conoce en el alrededor suyo. O también una Leticia. Puede haber una Leticia en su campo. Ella no solo quiere saber, quiere experimentar. No solo quiere que le digan, sino quiere saber que realmente Dios es real. No quiere ser el proyecto de alguien, sino amigo de alguien. Le gustaría ser leal al lugar donde sean resueltas sus necesidades. Quisiera ir a una iglesia porque sabe que en ese lugar realmente sus necesidades son resueltas. Y también busca una causa donde puede contribuir. Eso puede ser Leticia. Ahora, Juan y Leticia o una pareja también busca esto. Quiere que sus hijos reciban educación moral y espiritual. Percibe a los cristianos evangélicos como cerrados, dogmáticos e irrelevantes. Y están listos a escuchar de Jesucristo cuando un amigo se interese por él y su familia está en serios problemas. Esos son los líderes que están en la sociedad y a los que nos interesa alcanzar. Claramente Mateo dice que vayamos a todos ellos. Entonces, ¿cuál es el potencial de un líder? Alcanzar a un líder es cambiar una comunidad, es transformar una nación. Alcanzar un líder es cambiar una sociedad, una comunidad, es transformar una nación. Por un momento, esta tarde, hágase en su mente, ¿quiénes son los líderes que están alrededor mío? Pequeña o gran influencia, pequeña, mediana o gran influencia, ¿a quiénes ustedes debería llegar? Y por quiénes podría acelerar el proceso de la gran comisión. Porque si usted llega a uno de ellos, este va a llegar a otros. Y así posiblemente van a ir caminando y llegando a otros. Como CRU nosotros pensamos siempre que un proceso adecuado para llegar y compartir el evangelio a los líderes es llevándoles el mensaje, llamamos ganar, luego edificándoles y luego enviando. Porque a veces nos conformamos solamente con compartir el evangelio, pero no queda ahí todo. Tenemos que darles seguimiento, acompañarles, caminar con ellos y llevarles a un proceso de desarrollo y multiplicación espiritual. Cuando hablamos de ganar, pensamos en jóvenes profesionales, emprendedores, líderes de alta influencia de las diferentes esferas de la sociedad. Buscamos también edificar cuando les damos principios bíblicos que trasciendan en su vida, ¿sí? Y cuando buscamos en enviar, buscamos que la vida sea transformada. Miren, cuando nosotros compartamos el evangelio, debemos compartir un evangelio que transforma vidas. Que transforma vidas. Que aquella persona que llegó a nuestra iglesia o que usted le compartió de Jesús, usted pueda trascender con esa persona porque su vida ha sido transformada por el Señor y esa transformación comunica más. Yo tengo un amigo, una parejita amiga que está en este evento de Coicón, que ella sufrió de cáncer. Tuvo temas con el cáncer. Su hijo tuvo también cáncer. Ella y él y su hijo tuvieron cáncer. Gracias al Señor han sido sanados. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Tal fue el impacto de esta enfermedad en sus vidas, cristianos. Tal fue el impacto de esta enfermedad en sus vidas que ellos decidieron crear una fundación que da terapia y ayuda psicológica a pacientes oncológicos. ¿Se dan cuenta? Porque fue tal la situación en su vida que ellos están llegando a otras familias de pacientes oncológicos. Y yo le preguntaba ayer, ¿y por qué no van a Solca y piden permiso? Dice, es complicado, porque Solca está lleno de gente católica y si no es parte del catolicismo no te dejan ser parte y ayudar. Entonces comenzamos a orar ayer porque Dios les dé a alguien con influencia ahí en Solca para poder formar una capilla ahí dentro o una capellanía, llamémoslo así, para que ellos puedan llegar
a muchos pacientes con problemas oncológicos. Porque ellos están tan impactados de lo que Dios hizo en su vida que quieren trascender en otros. Eso es lo que es llegar a un líder. Y cuando el líder es afectado, obviamente su vida transformada transforma a otros. Entonces pensemos un poquito en esto. Quiero pensar en estas audiencias. Entonces voy a pedir a Galito que está atrás, por favor ven un ratito, y él nos va a contar brevemente lo que nosotros en pocos minutos hacemos con el área de educación. ¿Qué hacemos en el área de educación? Listo, Galito. Saludos a todos. Sí, dentro del área de educación, ustedes conocen, en la Sierra empezamos y cerca de 1 millón de estudiantes van a las aulas de clase. Esto significa que solamente en la ciudad de Quito, en un solo distrito, hay como 12,000 docentes. Entonces, ISP es un ministerio que se encarga específicamente del área de docentes, desde el inicial hasta educación media. Dentro de esto hay nuestra visión es llegar a cada nación, a cada ciudad, a cada colegio, principalmente hacia los educadores. Esta es nuestra misión. En nuestro caso, lo que hacemos es, en primer lugar, nos contactamos al colegio, por ejemplo, en esta última oportunidad estuvimos en 4 instituciones antes de que empiece clases. Cerca de 120 docentes pudimos llegar a influir. Dentro de esto dimos unas charlas, por ejemplo, Hacedores de Sueños, es un taller que se da a todos los maestros, esto no tiene un costo para el docente. Y en este taller nosotros tenemos muy pendiente lo siguiente: ¿cuáles son los maestros no cristianos? Vamos a colegios seculares, ¿cuáles son los maestros no cristianos? ¿Cuáles son los maestros cristianos? Y también, ¿qué maestro está interesado? Hacemos esta división o hacemos esta observación durante una semana, porque tenemos un taller que dura 1 hora y media durante una semana. Este es el tiempo adecuado que nosotros tenemos para conocerlo. Entonces, una vez que identificamos a los maestros que no son cristianos, pero que tienen interés, ahí lo que hacemos es tomarles sus datos. Y también con los maestros que son cristianos, ellos son nuestros aliados ahí en la institución. Posteriormente a esto, lo que deseamos después de la visión es la formación de un movimiento. ¿Qué significa un movimiento? Un movimiento es maestros cristianos que están comprometidos con la Gran Comisión. Por ejemplo, en este mes de noviembre vamos a tener un retiro específicamente de docentes, de maestros cristianos. Es el 1, 2 y 3 de noviembre. Con estos maestros cristianos, lo que deseamos es que se empoderen del seguimiento, se empoderen de llegar a sus compañeros y les damos toda una capacitación. También estamos muy pendientes de cada uno de los docentes. Pero claro, un maestro tiene problemas iguales. Puede ser no cristiano o puede ser cristiano, siempre son los mismos problemas. Mira, es que tengo que hacer el plan. Los chicos, ¿qué haces tú en esta área? ¿Cómo resuelves? También tenemos problemas familiares. Entonces, como docentes, eso compartimos. Pero dentro de esto, aquí, fundamentalmente, el movimiento de docentes, este es cristiano, y luego viene la comunidad de docentes. Aquí en la comunidad están maestros que no son cristianos, están maestros que siendo cristianos no tienen interés ninguno. ¿Qué más pueden ver ustedes de una comunidad de docentes? Ya digo, maestros que no son cristianos, quizá cristianos que no tienen mayor interés. También puede haber dentro de esta comunidad de maestros o de docentes, puede haber aquellos que dicen,
¿cómo me puedes ayudar en esta área? ¿De qué manera? De tal forma que este movimiento de maestros se une a esta comunidad general, que todos comparten un problema en particular. Y es el trabajo uno a uno. En ocasiones también, si es un grupo pequeño, ahí hablamos de Cristo, sino nuestra labor o nuestra manera de actuar es el trabajo uno a uno. En el diálogo, mientras conversamos, seguimos trabajando en el colegio, pero es acercándonos uno a uno. Ganamos a uno, le capacitamos. Eso sí, los materiales que tenemos son materiales que estos se pueden compartir. Entonces, esa persona que conoce a Jesús está siendo discipulado y al mismo tiempo le decimos, ¿ya cuál tienes en mente que podrías compartir? Y puede ser en la familia o puede ser en el colegio. Entonces, esto es lo que hace ISP. ISP está alrededor de 40 países. Aquí en Latinoamérica tenemos en Honduras, El Salvador, estamos abriendo en Perú, en Colombia. A nivel mundial es una historia emocionante esto de ISP. ¿Cómo empieza? Empieza en Rusia. Cuando cae el muro de Berlín, prácticamente dice, esto es una oportunidad y si es que aquí funciona, debe funcionar también en el resto del mundo. Aprovecho también para mencionar que hasta este momento es la educación media, pero ¿y qué pasa con educación superior? En la educación superior también estamos eh, llegando hacia los docentes. Y quiero dar algo que pasó hace unos 2 meses. Tuve la oportunidad, como había indicado Armando, de acercarme a las autoridades. Y cuando yo me acerco a la autoridad, encuentro que el vicerrector de una universidad pública es cristiano. Cuando es cristiano ya viene un acercamiento entre los dos y abiertamente le digo, eh, quiero presentarte un desafío de fe. Va a venir un grupo de docentes de la Universidad de Georgia. Ellos van a hablar de temas académicos, pero al final van a hacer un desafío a conocer a Jesús. Yo no sabía el resto de la historia, pero este vicerrector de una universidad pública dice, yo te preparo un auditorio para 800 estudiantes. Van a estar 800 estudiantes. Véanme, que yo retrocedí, digo, no, 800 es mucho, ponle 250, no le pongas 800. Y él me dice, no, hay un auditorio para 800 personas. Y después me dice, no va a ser un día, van a ser 2 días. 2 días para 800 personas o 800 estudiantes, pero esta es la historia que yo no conocía. Ya venía el grupo de Estados Unidos, docentes de la Universidad de Georgia, faltaban unos 3, 4 días y dice, esto no te contaba, pero el señor rector todavía no me daba la autorización. Ya estaba todo programado para que ellos lleguen. Miren, esta persona, yo me quedo fascinado porque él tenía fe, tenía fe. Justo el número 800, no solamente un día, 2 días, 800 en el teatro de esta universidad, es el Teatro Politécnico. Posteriormente va más allá y dice, quiero que puedan este grupo de docentes hablar a 60 profesores universitarios. Y créanme que historias como estas es posible. De tal forma que después de esto, claro, él es una persona que no, su tiempo es limitado. Entonces, cualquier cosa que tengamos que decirlo es así, preciso, preciso, preciso. Pero el testimonio y lo que sucede es transformador. Al final de esto, eh, eh, el jefe se llama de este lugar donde fueron los estudiantes, dice, muchos de estos estudiantes
solo la mitad va a quedarse en la Politécnica. Los demás no van a aprobar. Eso me impresionó aún más, porque ¿qué hubiese pasado si es que si es que no nos arriesgábamos? Esa otra mitad o esa mitad que entra a la Politécnica, ellos hubiesen perdido la oportunidad de recibir un mensaje. Es apasionante. A mí me apasiona este tema de los docentes y es un ministerio que está avanzando. Queremos invitarles a si usted es pastor, si usted es maestro, si usted tiene conexiones en el campo educativo, al final que podamos conversar. Salito. Él fue a una universidad y conoció a un vicerrector y descubrió, miren, él no sabía, simplemente se arriesgó a llegar a los que influyen y conoció que este vicerrector era cristiano. Y ahí está toda la historia. No tengamos temor de llegar a los líderes. Otro breve testimonio para terminar siempre a tiempo. ¿Cómo alcanzamos familias que alcancen familias? Paolo y Virginia nos quieren compartir brevemente cómo hacemos esto para trabajar con familias en cambio. Buenas tardes, una bendición estar acá y poder compartir las maravillas que hemos visto del Señor trabajando con familias. Y miren, no por algo estaba allí dentro de las esferas que habíamos visto. En primer lugar estaba la familia. Y a mí se me viene a la mente, si nos remontamos al principio, al Edén, ahí está la familia. Es que alcanzando solamente una familia podemos transformar una nación. Y CRU tiene un ministerio, un movimiento que trabaja con matrimonios y familias, que se llama Family Life. Y usted en la página, anote esta página por favor, videnfamilia.org, puede encontrar una serie de recursos para poder llegar a los matrimonios y a la familia. Y mientras mi esposa Virginia les deja sus saludos, yo voy a ver unos recursos para poderle mostrar y explicarle un poquito. La familia transforma y nosotros hemos sido primeramente transformados por la gracia y la misericordia del Señor y hemos podido prepararnos de la forma más ingenua, porque estábamos así sentaditos un día, fuimos porque nos gustó el tema, la comunicación en el matrimonio. ¿Quién no tiene problemas para comunicarse en el matrimonio? Y dijimos, eso necesitamos, y nos fuimos y nos sentamos. Pero ingenuamente, porque fue así, tomó un tiempito, vimos ese material, luego otro, luego otro, luego otro, y nos fascinamos, nos encantamos, nos enamoramos, porque son herramientas. Y para cambiar de pañales a un niño es fácil. Para lidiar con servir alimentos a la familia es fácil. Pero ya en el ruedo, llevar una familia es de mucho peso. Y estas son hermosas herramientas que tenemos a la mano para poder transformar familias. ¿Quién se metió a la página videnfamilia.org? ORG, sí. ORG, nadie. Se acaba de perder. Se metió. Ve, hermano. A ver, quiero verlo. Verifica, Virginia, si tiene. O Armando, verifica. Y si tiene, le vamos a obsequiar este libro. Ya no vale el segundo. ¿Quién está aquí con su esposa? Ok. Vamos a obsequiar también a los que están con sus esposas este folleto. Mire, este folleto de aquí es uno de los que impacta para empezar a trabajar con familia. Porque ¿quién no quiere mantener su pacto? ¿No? En el corazón del Señor es que el matrimonio sea para toda la vida. Y hoy en este mundo vamos contracorriente. Pero miren, este sencillo librito de 4 sesiones son 4 sesiones claves para mantener ese pacto. Y lo podemos manejar a través de un grupo pequeño, célula, grupo 3x3, casa de vida, barca, como usted le quiera llamar. Son materiales, recursos que permiten proclamar principios eternos de parte del reino de Dios para poder tener un matrimonio saludable, un matrimonio exitoso. No un matrimonio perfecto, porque ese no hay.
¿no? En el matrimonio hay conflictos y si usted se embarcó en esa aventura del amor, tarde que temprano hay altos y bajos en el matrimonio. Tenemos 33 años de matrimonio y no escapamos muchas veces del conflicto, pero a través de esos principios eternos podemos proclamar a los matrimonios y familias principios de amor, de perdón y reconciliación que son importantísimos para poder tener un matrimonio en victoria, para que nuestro matrimonio sea edificado y fortalecido. Y les quiero mostrar otros recursos. Mire, estos 4 materiales que tengo acá, no sé si, Virgi, tú puedes mostrar 2 y acá había un jovencito que estaba por aquí ayudándonos, no lo sé. Pero mire, estos son para trabajar con padres, ¿no? Y ahí hay títulos que hablan de mejorando su función de padres, guiando a sus hijos adolescentes, criando hijos con fe, una disciplina efectiva para sus hijos. Son recursos para esos padres que están empezando en ese proceso. Ahí, educando a ellos, tocando el corazón de ellos, ellos van a poder también formar a sus hijos, porque lo que modelamos es lo que importa, no es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos lo que deben de hacer, es lo que ven en nosotros lo que ellos van a hacer. Y aparte de esos recursos tenemos para trabajar con matrimonios, así rapidito, y todos estos recursos ustedes se pueden poner en contacto con Armando Tamayo para poderles dar una guía, una asesoría de cómo utilizarle. Y miren los temas, ¿no? Cómo administrar el dinero en el matrimonio, construya un trabajo en equipo, edifique a su cónyuge, es importante construir su matrimonio para que perdure, crecer juntos en Cristo. Aquí hay otro que dice cómo resolver el conflicto en su matrimonio, cómo manejar la presión en el matrimonio. Y a veces debemos empezar por allí, porque muchas veces no comunicamos dentro del matrimonio. Y créame que viendo las estadísticas, más del 80% de los divorcios suceden justamente porque no hay una buena comunicación. Y entonces son sesiones que se van dando en estos grupos pequeños para poder justamente eso, ¿no? Traer esos principios de Dios para mejorar la calidad de esos matrimonios. Pero aparte de esos recursos que los podemos utilizar en grupos pequeños, también tenemos materiales para hacer eventos de fines de semana. Y ahí está, primero pues de acá, que dice un día para recordar, puede ser un día sábado, y usted puede hacerlo dentro de la ciudad, en un salón como estos, o afuera. Tienen títulos a desarrollar importantes. Hay otro que se llama un fin de semana para recordar. Este es un material precioso para trabajar con hombres, así como hay con hombres, también hay material para trabajar con mujeres. El arte del matrimonio, que es un evento de fin de semana de 6 sesiones espectaculares, un video evento. Y hay otro, Ama de Verdad, que usted los puede trabajar. Recursos para llegar a los matrimonios, para llegar a las familias hay. Eso Dios ha permitido que sean recursos para tenerlos al alcance de nuestras manos y poder. Muchas veces no sabemos cómo hacer, cómo llegar, cómo empezar. El Señor, a través de Family Life, un ministerio, movimiento de cruz, le brinda a usted estos recursos y herramientas para que usted pueda alcanzar familias, para que usted pueda alcanzar matrimonios. Esa es la manera de poder tener una nación diferente. Armando. Cada audiencia descrita aquí, Dios nos está dando recursos enfocados específicamente para ellos. Entonces, alcanzar líderes no es fácil desde nuestra perspectiva normal, pero ustedes solamente arriesguense y el proceso. Miren, ellos contaron algo, ¿no? Ellos vinieron a un seminario y Dios los influyó. Ahora ellos lideran Family Life en Guayaquil y han trabajado, no se imagina con cuántos matrimonios han trabajado. Muchos de ellos son parejas empresarias, parejas de gobierno, porque el tema de familia ha sido impactante. Les puedes informar a ellos si ustedes se meten a esa página videnfamilia.org. Ahí pueden descargar digital ese material que usted está ahí. Se suscribe y lo descarga para poder empezarlo. Ahí impreso y digital. Vidaenfamilia.org. Y ahí hay recursos. Entonces, termino con esto siendo puntuales. ¿Cómo alcanzamos líderes? Vamos donde están. Simplemente vamos. No hay que más que.
¿Qué dice la Gran Comisión? Id. No dijo, filtra con quién vas a ir, o ve si te caen bien. No, no, id, vamos. A través de relaciones naturales de amistad y confianza, utilizando un lenguaje claro, estrategias y materiales relevantes, con mis palabras y mis acciones, con un mensaje centrado en la Biblia y en la persona de Jesús. Si usted quiere alcanzar un líder para invitarle a la iglesia, entró mal. Porque lo primero que van a hacer muchos de ellos es resistir a eso. Pero si usted va con un cambio transformador y habla de Jesús, la persona le va a escuchar. No es difícil alcanzar líderes. Yo tenía temor por hacerlo, pero necesitamos solo ir. Y muchos de estos líderes influyen a otros. Gracias, que Dios les bendiga y hemos terminado a tiempo en nuestra conferencia.